Hoy vamos a tratar el tema de las hernias discales, qué son, cómo se tratan, cómo poder prevenirlas y sobre todo cuál ha sido mi experiencia con esta lesión tan sumamente grave en mi caso concreto. Si te interesa, quédate a ver el vídeo. This is the moment, no turning back. Hola fitamigos y fitamigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Hugo Montejo, educador físico, experto universitario en nutrición y subcampeón del mundo de taekwondo. En el día de hoy vamos a tratar las hernias discales. A lo largo de toda nuestra vida, el 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir este tipo de lesión. Para algunos puede ser un poquito más liviano y para otros puede ser bastante grave, teniendo incluso, como fue mi caso, pasar por quirófano. Una hernia discal no es otra cosa que el desgaste por accidente o de manera degenerativa de un disco intervertebral en el que las vértebras se aproximan una hacia otra, comprimiendo ese disco, sobresale ese disco hacia afuera, hacia el exterior, comprimiendo algunos de los nervios que circunda toda la columna vertebral, con lo cual produce esta molestia o dolor. Vamos a hacer un análisis específico de qué tipo de lesiones son las que se pueden producir. Puesto que es una hernia discal, es obvio que lo podemos encontrar a lo largo de toda la columna vertebral, bien sea a nivel cervical, dorsal, lumbar o incluso a nivel del sacro. Como podemos ver en la foto, las vértebras son todos esos huesos que conforman la columna vertebral y que a través de ese hueso, uno detrás de otro, vamos a encontrar el tubo neural que conecta con el cerebro. Del mismo modo, toda la columna vertebral es por donde pasa el sistema nervioso central y se irradian infinidad de nervios que parten desde el centro de la columna hacia las extremidades del cuerpo. Muchas veces que es súper doloroso el tema de las hernias discales y no hay otra forma nada más que en el momento que encontremos algún daño a nivel muscular, pues hacernos las pruebas pertinentes para saber qué nivel de lesión es la que tenemos. Y ahora sí os voy a dar cuál ha sido mi experiencia con esta lesión, puesto que yo tuve una a nivel L3, L4, que es aproximadamente dentro de las hernias lumbares la que menos se suele producir y ronda como entre un 10 o un 12% de la población. La L4, L5 sería una con mayor proporción, es decir, aproximadamente con un 25 o 30%, y la más común es la que queda a un nivel un poquito más bajo, que sería la L5S1, la del sacro. Para comenzar, quiero poner en antecedentes de por qué yo he tenido esta lesión y cómo se ha producido, aunque bueno, a día de hoy todavía me lo sigo preguntando. Desde muy pequeño siempre me ha encantado trabajar la flexibilidad. He sido un niño que he jugado muchísimo, que me he iniciado en un montón de deportes. Empecé con la natación, en el que estuve durante 4 años nadando, y a partir de ahí, pues con 11 decidí comenzar a hacer taekwondo, que es el deporte con el que yo realmente me siento mucho más cómodo y el que me ha dado toda la base de lo que yo soy ahora realmente, a nivel físico, psíquico y emocional. Mis primeros achaques con respecto a la columna fueron ya cuando pasé justamente del colegio al instituto, que cumplí los 13-14 años. Y sí me acuerdo que por aquel entonces vivía en Cartagena y tuve una pequeña no, realmente fue una gran lesión, puesto que un momento que no me pude mover ni me podía levantar estando sentado. Asistí a todos los médicos, me hicieron todo tipo de pruebas y no dieron con la tecla de lo que era. En el fondo me dijeron que me dejara el taekwondo, que eso era cosa de chino, y que me dedicara a un deporte donde se utilizaran las dos manos y los dos pies, como podía ser la natación o el baloncesto. Obviamente yo, imaginaros, con 14 años me marché de la sala del gabinete médico porque había como varios y estaban en la máxima eminencia en Cartagena, y le di un portazo a la puerta porque me di cuenta que realmente no sabían ni lo que era el taekwondo, puesto que en el taekwondo precisamente es obligatorio el uso de trabajar equitativamente tanto la lateralidad derecha como la izquierda, para que no haya una dominancia de un lado sobre otro, ni ningún mayor desarrollo ni muscular, ni óseo, ni nada. El quid de la cuestión es que
debido a esa lesión, yo me di cuenta que al pasar del colegio al instituto me cambiaron los horarios e incluso me cambiaron los horarios de taekwondo. Las clases empezaban a las 9 y terminaban a las 10:30 y yo, como terminaba el instituto a las 9, pues llegaba a las 9:30 a la sesión de taekwondo, con lo cual en esa primera media hora, que es cuando se calienta, yo llegaba, hacía 4 movimientos y empezaba a patear, vamos, a las lámparas le daba pataditas. Así que en el momento que conseguí retomar de nuevo mi calentamiento normal, es decir, que esta lesión a mí me vino producida sobre todo por el hecho de no calentar correctamente. Y aún así os digo que al mismo tiempo trabajaba pues acrobacia, hacía volteretas, mortales, etcétera, porque era una parte imprescindible a la hora luego de poder competir. A lo largo de toda mi carrera siempre he tenido muy presente el tema de la espalda y cuidarla mucho y protegerla desde aquella situación que me pasó concretamente. Y no fue hasta el 2019 que en alguna ocasión sí que he tenido algún tipo de molestia, pero luego, teniendo la capacidad preventiva de hacer algunos ejercicios de manera correctiva y con un poquito de descanso, pues siempre ha vuelto todo a la normalidad. Hasta que en el año 2019 termina mi temporada de taekwondo. Empiezo a entrenar en agosto por mi cuenta para luego poder seguir compitiendo y que no me pille el toro a la hora de empezar a entrenar. Quería aprovechar ese mes. Literalmente cuando vengo a casa me quedo absolutamente cao, no me puedo mover. Para mí fue súper preocupante, pensaba que era una molestia más de las que había tenido a lo largo de toda mi trayectoria deportiva, pero no fue así. El problema fue que me quedé 3 meses totalmente postrado en cama, encima yo aquí solo en Madrid, nadie podía ayudarme, tuve que ir un montón de veces a urgencias, me daban todo tipo de analgésicos por vía, no me hacían absolutamente nada, incluso llegué a tomar hasta 6 tramadoles al día, es decir, 2 por la mañana, 2 a mediodía y 2 por la noche. No podía dormir. Para hacer las cosas de la casa, literalmente tenía que ir arrastrándome hasta que conseguí de alguna forma relajarme y mejoró livianamente, pero no me solucionaba absolutamente nada porque a la que estaba un pelín mejor pasaban 2 o 3 días, intentaba dar algún entrenamiento con mis clientes y otra vez tenía de nuevo la recaída y me quedaba totalmente pero paralizado, o sea, es que no me podía ni mover, era absolutamente horrible, de verdad. Total, que el hospital que me tocaba por cercanía, en este caso era la Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid, igual que urgencias, y empezaron ya a hacerme todo tipo de pruebas, pues rayo X, resonancia magnética e incluso TACS, con y sin contraste. Así me tiré hasta enero del 2020 y pues nada, llegaron a la conclusión de que tenía una hernia en la L3, L4 y una pequeñita hernia también en la L5, S1. Pero como podéis comprobar ahora en la radiografía que yo os voy a mostrar, mi espalda, pues yo me veía cosas como muy raras e incluso llegué a consultar a un montón de incluso amigos que son traumatólogos y me decían que no lo podían saber al principio hasta que me hicieron definitivamente el TAC y me dijeron qué era lo que me pasaba. Y resulta que esas hernias me venían producidas por la rotura de la vértebra L3 y no una, sino una doble rotura. Entonces para mí aquello fue un shock porque no me lo esperaba y sobre todo pues porque no entendía cómo se me podía haber roto la vértebra y más una doble rotura. Total, que los médicos me dijeron que no se podía saber. De hecho, tenía tal desgaste el disco que la vértebra de abajo, como voy a señalar ahora en la fotografía, la vértebra de abajo se había calcificado para recoger el disco que se estaba desplazando hacia adelante de manera anterior al cuerpo.
Y eso, para que una vértebra se calcifique, no pasa ni unos días, ni meses, ni años, sino bastante, 8 o 9 años. Entonces, claro, mi pregunta y mi bloqueo mental fue, pero vamos a ver, si tengo una doble rotura que queda la vértebra partida completamente por la mitad, las apófisis por un sitio y el cuerpo vertebral por otro, yo llego a preguntarle, digo, pero ¿y cómo es posible que yo haya estado así durante años? Y me dijeron que este tipo de casos, tal y conforme me veían a mí físicamente, tenía tal cantidad de musculatura y había trabajado tanto la fuerza que toda la musculatura alrededor de la cintura me había protegido esa rotura, y por supuesto una persona que no tuviera las condiciones físicas que yo tenía, pues probablemente a la que me lo hubiera partido hubieran pasado 2 semanas, pues se hubiera quedado como yo después de 8 años. El 2 de enero me dan 2 soluciones, y una es o bien que me pongo infiltraciones o que tengo que pasar por cirugía y operarme la vértebra y el disco intervertebral. Entonces, claro, para mí fue una parálisis completamente brutal, porque yo tuve que dejar de entrenar, tuve que dejar de hacer todo lo que a mí me gustaba, mi trabajo. Me dieron 6 meses, es decir, que para julio de 2020 yo tenía de nuevo otra consulta con el traumatólogo y yo tenía que darle la solución de qué era lo que yo había elegido. Claro, yo pensándolo fríamente, hacerme infiltraciones iba a ser para quitarme las molestias en meses si llega. Entonces decidí que lo que iba a hacer era operarme, pasar por quirófano, que obviamente no quería, pero que sabía que por lo que sea, a mí el universo me estaba mandando esto, yo tenía que parar mi vida y tenía que operarme. Total, que faltaban ya muy pocos días para ese julio de 2020, acordaros ya que incluso ya había pasado la pandemia, con lo cual yo estaba aquí en mi casa y me lo tuve que comer todo yo solito. De hecho, una vez que ya nos dejaron salir, que no sé si fue como 10 días antes de esta segunda o tercera cita que tenía con el traumatólogo, que yo tenía que darle esta decisión, me llaman por teléfono y me dicen que están súper saturados con el tema del COVID y que si no me importaba que me viera otro traumatólogo. Total, a mí creo que había tenido ya 3 consultas y me habían visto 2 diferentes. Entonces yo me hice el bueno, así como siempre, como yo soy, y les dije que sí. En fin, que me cambian el médico y me voy a la Fundación Jiménez Díaz, que ya sabéis que traumatología está en primera planta, y cuando llego allí mi sorpresa es que me mandan al sótano y yo empiezo a ver algo como muy raro, y es que es donde todo el mundo hace su rehabilitación, que lo veía más como de fisioterapia, y yo no le di ninguna importancia de ningún tipo, puesto que dije, bueno, pues igual a lo mejor es que los médicos ya especialistas que te van a dar una resolución y que te van a orientar con qué es lo que tienes que hacer, pues igual a lo mejor estaban aquí en esta planta. Total, que cuando voy a la cita me atiende una fisioterapeuta. ¿Esto qué quiere decir? Que no me podían dar ninguna solución de nada, y que el hecho de que yo fuera a decirle que me quería operar, me lo tenía que hacer la consulta un traumatólogo y no un fisioterapeuta. Bueno, aquí yo entré en pánico, porque tal y conforme estaba la situación, después de estar un año así, no me podía creer lo que me estaba pasando. Total, que en estos momentos lo que hay que hacer es mantener la calma, sopesar muy bien las cosas, y esto sí que lo digo como una recomendación cuando tengáis porque para mí esto, bueno, no es que para mí lo fuera, es que fue una negligencia médica. Me dieron un fisioterapeuta cuando yo encima tenía que darle la resolución de una operación a un traumatólogo que ya me había visto con anterioridad 3 veces. Pues ni corto ni perezoso, yo me cogí, me fui a atención al paciente y puse una reclamación. Claro, imaginaros, yo, bajo mi punto de vista, creo que se me da muy bien escribir todo este tipo de cosas, porque no es la primera vez que la he hecho en mi vida, y os aconsejo que lo hagáis siempre, porque alguien la ve. Total, que yo le hice un escrito con todo lo que me había pasado,
que era deportista de alto rendimiento, que me dedicaba a la salud, que encima trabajaba como entrenador personal, como nutricionista y que yo no podía estar en esta tesitura ahora esperar otros 6 meses para que me dieran cita para un traumatólogo. Total, que tuve la fortuna de que precisamente mi caso, obviamente en el momento que ven que hay un deportista de alto rendimiento, me lo vio el director de departamento de columna de la Fundación Jiménez Díaz, nada más y nada menos que el doctor Galovich, que es uno de las máximas eminencias a nivel, por supuesto, a nivel nacional y a nivel mundial, ya que tiene su consulta propia, trabaja también en Estados Unidos, etc. Una vez puesta la reclamación, se ponen enseguida en contacto conmigo y me dicen que me va a atender el mismo doctor Luis Álvarez Galovich. Entonces voy allí y claro, imaginaros para mí lo que fue verlo, porque incluso alguna compañera mía de taekwondo ha sido profesor suyo en la universidad aquí en la Complutense, en Madrid. Y cuando lo vi, pues nada, pues me estuvo orientando, me dijo todas las cosas que tenía que hacer, me dijo cómo iba a ser la operación, etc. Pero vamos, que a mí no me atiende el doctor Galovich no por nada, sino por aquella reclamación que puso, que si me hubiera callado y no hubiera reclamado absolutamente nada, estoy seguro que me hubiera operado cualquier otro traumatólogo. Pero bueno, doy gracias a Dios porque al final todo fue como tenía que ir. Esto es un 17 de julio cuando tengo la cita con él y me dan en menos de 2 meses, el día 3 de septiembre de 2020, me dan la cita para que yo entre a quirófano. Claro, en esos 2 meses, tanto julio y agosto, yo ya pesaba como unos 78 kilos y yo sabía, por supuesto, que cuanto menos pese en una operación así, la recuperación va a ser mucho mejor y, por supuesto, tienes que movilizar mucho menos peso corporal, con lo cual te va a ir todo de una manera mucho más liviana. El tipo de operación que me iban a realizar es una artrodesis o lo que ellos llaman una fijación circunferencial. Es decir, me tenían que sujetar con tornillos la vértebra que tenía partida por la mitad, sujetarme también la vértebra de abajo con otros 2 tornillos, 2 ballenas, como estoy mostrando ahora mismo en la foto, y luego en la zona del disco, que es donde se produce la discopatía y ese desgaste, me ponen un implante con injerto de hueso. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final, tanto la vértebra de arriba como la de abajo y el disco se tiene que convertir todo en una sola pieza unificada. Que yo iba a perder el 7%, bueno, que pierdo el 7% de toda la movilidad de la columna vertebral. Claro, habrá mucha gente que para algunos esto no suponga absolutamente nada, pero yo, un chico que he hecho todo tipo de mortales, free flat, pinos puentes, incluso de pequeño me encantaba hacer algunos ejercicios de contorsionismo con la espalda y dejarme trabado de ahí, para mí fue bloqueo mental porque el doctor Galovich, obvio, yo le pregunté que si podía seguir compitiendo con esa operación. De hecho, es que incluso que sepáis que en ese punto de la L3 es de donde sale toda la energía en el taekwondo. Imaginaros lo importante que para mí era. Y como es natural, pues aquí los médicos no se van a mojar nada en absoluto. Pero que no es que me asegurasen que yo iba a poder seguir compitiendo, sino que tampoco me aseguraban el hecho de que yo pudiera seguir practicando taekwondo. Y ahí sí que a mí me quise morir, pero literal, porque para mí el taekwondo es mi vida, es mi pasión, aunque he hecho otro tipo de ejercicio y pues yo qué sé, de baloncesto, natación, incluso ballet, que lo he hecho en estos últimos años de mi vida, y no poder hacer todos esos ejercicios que para mí me dan la vida y sobre todo competir, pues iba a ser como una muerte lenta. Directamente es como una autolesión time o como queráis llamarlo, simplemente suicidarme lentamente. Yo quizá a lo mejor
Yo digo que para una persona de a pie, a lo mejor dirás, bueno, pues mira, es que por lo menos sigues vivo y te puedes mover ya, pero cuando no sabes hacer nada en tu vida, nada más que esto, y que has dedicado toda tu vida y toda tu pasión en proyectarlo, y es tu historia y tu leyenda personal, es absolutamente desolador. Bueno, pues llega el 3 de septiembre. Si no mal recuerdo, creo que iba a entrar a quirófano a las 7 de la tarde. Imaginaros cómo estaba yo ya de concienciado, que no tenía ningún miedo a la operación porque confiaba plenamente en el doctor Garovic, que es una auténtica eminencia, y desde aquí le mando un abrazo enorme porque fue conmigo absolutamente maravilloso y me trató genial. Pues nada, estaba súper concienciado, incluso los momentos ya que estaba vestido ya para entrar al quirófano, empecé a meditar. Y incluso cuando te suben ya arriba a quirófano, seguía meditando, me seguían hablando y yo seguía meditando y respirando porque sabía que todo lo que yo pudiera hacer y que estuviera de mi parte para que esa operación saliera al 100% efectiva, iba a ser poco. De hecho, me acuerdo que la necesita fue un poquito cabroncete porque yo conseguí bajar 6 kilos, pesaba como unos 78 en julio y entré en quirófano como 72 y me dijo, cuando te ponen la anestesia te hacen una pregunta para saber si habías bajado y me dijo, Hugo, dice, ¿qué estás pesando? 74 y yo le dije, no, 72, 100 y ahí me quedé dormido. La primera imagen que tengo es cuando estaba ya en observación, que ya te están reanimando. Y en ese momento oí una voz de una chica que no paraba como de gritarme, ¡Hugo! ¡Hugo! Y me decía, Hugo, ¿haces deporte? ¿Compites? ¿Corres? ¿Haces bicicleta? Claro, imaginaros, yo recién despierto, no entendía ni lo que me pasaba. Encima tenía un dolor horrible que me quería morir. Y resulta que es que tenían las pulsaciones a 35, con lo cual uno de los indicaciones que a ellos, uno de los datos que le da que esto puede ser es que la persona sea deportista de alto rendimiento, y yo me acuerdo que le decía, no, compito en taekwondo. Entonces ahí ya se relajaron un poco porque sabía que mis pulsaciones ya de por sí es que son muy bajas. De hecho, yo puedo tener pulsaciones entre 45 y 50 estando acostado, de cúbito supino, puedo tener unas 50 pulsaciones tranquilamente. No te bajan a planta hasta que no consigues hacer pipí, y no había manera de que hiciera pipí, os lo juro. Hasta que me dijo la chica, dice, Hugo, si no haces pipí, te vamos a tener que poner una cánula. Bueno, yo ahí ya me concentré, pero bien concentrado, porque dije, esto no puede ser, a mí no me meten nada por ahí, ni en pedo me meten a mí nada ahí. Total, que al final consigo hacer pipí y bajé abajo. Una vez que te bajan a planta, durante la noche, porque yo creo que bajé a planta alrededor de las 12 de la noche, te colocan, bueno, entre otros artilugios, yo lo que sí más notaba era que me habían puesto como una bolsa de gel grandísima justamente en toda la zona lumbar, que me tenía completamente salido hacia afuera. Es horrible. Yo sinceramente no sé si sería bueno, sí que lo tendría que hacer porque es o tener una vértebra rota o dejarte operar, pero en el fondo que es dolorosísimo, ¿no? Lo siguiente, de hecho te ponen una pera con un opiazo, con el fentanilo, y pues a lo largo de la noche, conforme tú te vas viendo, pues puedes apretar la pera para que la dosis del fentanilo te llegue y te pueda calmar, pero claro, tiene un tiempo, no es todas las veces que tú le des. Total, que el día siguiente, fijaros cómo la operación para mí, aún así, a día de hoy, me sigo sorprendiendo, porque llevando esos tornillos, habiéndote puesto un implante, no pasan ni 12 horas y ya vienen los enfermeros para ver si te puedes levantar. Claro, imaginaros, yo como soy yo, que estoy especializado en patologías del cuerpo y en corrección postural, pues nada, me fueron a levantar y yo les dije, no, a ver, decirme qué es lo que queréis que haga, que ya lo hago yo solo. Yo tan autónomo como siempre. No, pero no por nada, sino, no es que me dejara no aconsejar, sino que prefería intentar hacerlo solo para ver hasta dónde podían llegar mis posibilidades. Total, esto sí que os voy a dar un detalle. Cada vez que tengáis que voltearos o levantaros, si estáis boca arriba, lo principal es primero
poneros de lado y luego con las manos contrarias incorporaros, que es lo que yo hice exactamente cuando me lo indicaron. Y pues estaba acostado y tenía que pasar a sentarme. Total, que ya os digo que me intentaron ayudar y les dije que no. Y yo hice mis movimientos para poder levantarme y conseguí ponerme yo solo. Claro, imaginaros, de allí me cogí, me senté sin ningún tipo de problema y mi hermana está delante, que lo puede corroborar. Había 3 ATS, 3 enfermeros. Estaban bailando, pegando saltos, diciendo: yo quiero un paciente, quiero que todos mis pacientes sean como este. Yo entiendo que tener un paciente así obviamente le facilita muchísimo el trabajo, pero para mí fue todavía más sorprendente porque yo decía: madre mía, digo, ¿me va a doler esto? No. Y sí es cierto que durante la noche con el fentanilo te relaja un poco, pero ya a partir de las 12, la 1, las 2 de la tarde no estás con el fentanilo y ya los dolores empiezan a incrementarse. Total, que pasó el día siguiente, el segundo día que estaba hospitalizado, y ya vino una de las traumatólogas que me vio al principio con el doctor Galovich y me dijo que me tenían que dar el alta, pero yo sinceramente es que no estaba ni para que me dieran el alta ni nada. De hecho, me acuerdo incluso que mi hermana, la pobre, se asustó muchísimo porque mi hermana sabe que, imaginaros, nosotros en el taekwondo estamos acostumbrados a recibir 200.000 golpes. Yo me he caído 500.000 veces dando volteretas, golpes con patines, con bicicletas, y para que a mí me doliera lo que me estaba doliendo, tenía que ser ya muy grave la cosa. De hecho, es que una de las imágenes que tengo es que el dolor es tan intenso que a mí directamente me paralizaba, incluso con la mascarilla y todo. Yo lo único que podía hacer era que se me saltaban las lágrimas, y mi hermana verme así, yo sé que a mi hermana le rompí el corazón, pero es que era lo único que podía hacer. No podía ni quejarme como yo escuchaba de otros pacientes: ay, que se están quejando. Yo no podía ni eso, vamos, parecía el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, de Miguel Ángel, os lo juro, era horrible. Y bueno, pues yo pensé, yo para estar, incluso mi hermana me lo dijo, para estar así con esos dolores en casa, mejor que me atiendan aunque sea otro día más en el hospital, y al final lo conseguimos, que me quedase otro día más. Total, que me vine a casa y ya pude hacer, entre comillas, vida normal. Es muy doloroso, pero sí os voy a decir una cosa. Debido al ejercicio físico que yo he hecho a lo largo de toda mi vida, la flexibilidad que he trabajado, a mí me ha facilitado las cosas, muchísimo trabajo, incluso para poder levantarme, para levantar las piernas, para poder atarme las cordones, porque mi hermano estuvo aquí 11 días, pero luego tuve yo que hacer vida normal, porque mi hermano tiene que seguir haciendo su trabajo en Murcia. Así que nada, pues me dieron cita, si no me equivoco, para verme creo que no me hagáis mucho caso, creo que te hacen como a las 2 semanas, te hacen de nuevo alguna radiografía o alguna prueba, no me acuerdo ya porque hacía tanto tiempo. Un mes y medio, que fue cuando me volví a ver de nuevo el doctor Galovi, pues sería a mitad de octubre, que por cierto, imaginaros si es bueno el doctor Galovi y que me puedo sentir un privilegiado, que es que nada más que pasa consulta en la Fundación Jiménez Díaz como traumatólogo una mañana al mes. Así que imaginaros lo privilegiado que me puedo sentir. Total, que cuando llegué allí me dijo que ese día empezó a entrenar. Claro, imaginaros. Digo, ¿cómo que se empezó a entrenar? Digo, si estoy esperando a que me digáis algo, porque no me atreví. Y me dice, no, si tú yo sé que tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, porque ya lo hemos hablado, y no te preocupes, ve empezando poco a poco. Y bueno, pues lo hice así como me dijo y seguir todas las pautas que me requería. De hecho, una de las mayores indicaciones que me recomendó el doctor Galovich fue trabajar toda la musculatura, tanto lumbar, oblicuos como abdominal, para que me reforzara y me sujetara la cirugía. Pero esto es una indicación tanto para gente que ya se ha operado como para aquellos que tenéis hernias discales, porque eso nos va a mantener una posición fuerte y nos va a sujetar cualquier tipo de lesión. Pero eso sí, los traumatólogos desaconsejan hacer abdominales convencionales. Ellos solamente se dedican y enseñan
y de alguna forma promueven los ejercicios isométricos, tipo plancha, es decir, una contracción muscular en la que tú aprietas el abdomen, el oblicuo o el lumbar, pero no hay movimiento del tronco de ningún tipo. Así que tenéis aquí un buen consejo de cómo reforzar la musculatura para que esa lesión no duela. E incluso podía hacer mis ejercicios de estiramientos, que todos los estiramientos que ya os digo que son sobre todo de flexión del tronco hacia adelante, bien, muy bien. Para todas las personas que tengan algún tipo de discopatía o incluso que tengan problemas con alguna hernia discal, yo les doy 3 de mis mejores recomendaciones, puesto que a mí me han servido de mucho. Bueno, 3 no, voy a poner 4. Y una de ellas es, por supuesto, el tema de hacer todo tipo de estiramientos de una manera controlada y sin ningún tipo de dolor. Segundo, caminar, porque el caminar lo que hace es que, aunque parezca una tontería, te va a ayudar a aliviar esos dolores que se producen en el disco y las compensaciones, las vértebras de alguna manera pues vuelven otra vez como a su sitio. Beber mucha agua, puesto que los discos intervertebrales están formados entre un 70 y un 90% de agua. Esto quiere decir que cuanto más agua tengamos, menos dolor vamos a tener, porque se van a inflamar de agua y nos van a liberar esa presión. De hecho, pensarlo, que incluso si no lo sabéis os lo digo, hay gente que dice que por la noche cuando crece, no, por la noche el cuerpo es cuando se regenera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos discos intervertebrales, como son tantos a lo largo de toda la columna, absorben agua, y para algunas personas, cuando se levantan por la mañana, pueden llegar a tener una estatura o un incremento de crecimiento de 2 centímetros. Claro, porque son un disco, otro disco, otro disco, otro disco. Así que os aconsejo que también que se beba mucha agua para esa recuperación, para, bueno, si no tenéis ningún tipo de operación o cirugía, sobre todo si tenéis hernias, que bebáis agua, que os va a aliviar. Y otra cosa que yo me hubiera encantado poder hacerlo, pero que no lo he tenido, y es el hecho de que os colguéis para liberar la tensión en toda la columna vertebral. Sinceramente, nada más que lo he visto en un solo gimnasio en el que estuve trabajando en Murcia, que fue en el Heracles, que era se llama un inversor, que es una balanza en el que tú te sujetas los pies y te tira hacia atrás, o sea, te desequilibra hasta que te pone boca abajo. Y ese es uno de los mejores ejercicios de estiramientos que hay para poder liberarte cualquier tipo de tensión o de presión en la columna. Por cierto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que luego os perdéis un montón de información y luego me estáis preguntando constantemente. Y además también en Instagram tengo perfil Hugo Montejo Fit, igual que el de este canal, que cuelgo un montón de recetas, doy un montón de información y cosas muy interesantes que os pueden venir muy bien. Bueno, total, que yo incluso 4 meses después de la operación me presenté a mi campeonato de aquí de Madrid, y ahí sí que tengo que decir yo que confié demasiado, porque con 4 meses yo no estaba para competir. De hecho, llevaba ya más de un año sin hacerlo y quería estar al nivel de mis compañeros, y me di cuenta que no. De hecho, me di una llantera, puesto que quedé tercero de Madrid, pero no por la medalla, sino por toda la presión y tensión que llevaba acumulada durante tantísimo tiempo, y sobre todo la satisfacción de que sí que iba a poder volver a competir de nuevo, aunque tuviera y tengo ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo ahora no puedo hacer un puente o hacer un pino puente, que algunos me diréis, madre mía, pero es que eso no, ya vosotros no lo hacéis, pero yo es que sí estoy acostumbrado a hacerlo. O de repente hacer un mortal o un flip flash, que normalmente lo he hecho siempre sin ningún tipo de trabas. Y para mí renunciar a ello, pues es muy duro. Os lo digo en serio, es muy duro, pero tengo que sopesar la balanza y pensar que si pasar por quirófano para solucionar el tema con una artrodesis o con una fijación circunferencial de una hernia discal, os digo que es muy duro, porque es muy, muy duro
Y me sabe mal decirlo porque hasta yo mismo me asombro, porque hay muchas veces que pienso que no volvería a pasar por ahí, pero es que tienes que pasar sí o sí porque los dolores que puedes tener sin la cirugía, en el caso por supuesto que te digan que requiere de cirugía, son muchísimo peores. O sea, es que estás constantemente cayendo en recaídas y tienes que parar esa lesión sí o sí. Quería daros las gracias a todos por vuestro apoyo. Esto me hace seguir adelante a todos los niveles, por supuesto, a seguir subiendo contenido para que podáis tener una mayor salud, que os pueda ayudar en la medida de lo que puedo, siempre desde la educación. Acordaros, esto es súper importante para estar suscrito a este canal, que seamos educados y que tengamos una comunicación completamente sana, mental y emocional. Así que os deseo lo mejor para todos aquellos que estéis pasando por este problema tan sumamente duro, y que os mando toda mi energía sanadora del universo para que os recuperáis bien y pronto. Os mando un beso enorme, que paséis buena semana y que nos vemos. ¡Chao! Time for